Tomando Cine, edición especial. Hoy no está Lucía Agosta, me van a tener que bancar a mí, Matías Lertora. Y hoy una de mis pasiones, ustedes saben, mis pasiones, Superman. Pero no sé si saben que Superman llegó a la República Argentina. No estoy hablando del cómic que salió el año pasado, no. Estoy hablando de una versión más íntima, de una versión más autóctona, de una versión incluso que llegó al cine. Por eso, para hablar de Kryptonita, están aquí Nicanor Loretti, director de la película, y Diego Cremonesi, uno de sus actores, a los cuales la primera pregunta que no tiene que ver con Kryptonita es esta, y no me p***en, sus 4 películas favoritas. Arranca Nicanor. Terrible. ¿Pero de Superman o cualquier cosa? De cualquier cosa de la vida. A ver. Te diría Pecados Capitales, Sí. de Fincher. Lo bueno es que mientras vos estás hablando están apareciendo los pósters. Espectacular. Near Dark, de Bigelow. Día de Entrenamiento. Y Possession, de Andrei Zulawski. Ok. Porque me estás apurando ahora, ¿eh? Otro día son otras 4. Está perfecto. No, claro, a mí me mataste. Soy Possession malísimo. la tengo tatuada, además. Entonces, No, yo te voy a elegir, no sé si las 4 películas que me gustan. Voy a elegir 4 películas que me han gustado mucho o que me han marcado en algún punto. Cuenta. Cosas que me dieron vuelta hace poco. Por ejemplo, el otro día vi Cuenta Conmigo, Excelente. ¿no? Una gran película. Y Los Goonies, que son 2 películas con las que intento que mi hijo las vea. Después, Apocalipsis Now en su momento me voló la cabeza. Bueno, hay millones, ¿no? Pero te voy a decir El Padrino. Porque Hermoso. fueron películas que en distintos momentos sí, me marcaron. Todos los invitados, todos los que pasan por acá, mencionan eso. Es un choreo que le hacemos a Letterboxd. Y ahora damos la página porque se cumplen 10 años del estreno de Kryptonita. Película basada, adaptación de la novela de Leo Yola, publicada 4 años antes de eso, ¿no? 2011, la novela Aprox. Sí. Aprox. Así que, primero, si no la viste, ponele pausa a esto, anda corriendo y después vení a ver esto. Y segundo, bueno, vamos a hablar un poco, nos metemos ahí sin guión, sin nada, de pleno. Nica, arranco con vos. ¿Cómo te topaste con el libro por primera vez? No sé si lo conocías ya a Leo o no, y si fue tu velocidad de decir, bueno, dame esos derechos. Yo había leído ya a Leo, todavía no lo conocía personalmente. Y leí acerca de la novela, creo que en Inrocuptibles. Leí en algún medio, creo que fue en Rocks o Rolling Stone. Leí en algún medio que habían votado ese libro en Eterna Cadencia, creo en la librería Eterna Cadencia, como el mejor libro de 2011. Y cuando vi de qué se trataba, y encima que era de Leo, nada, fui y me lo compré. Y cuando lo leí, yo ya había hecho mi primera película que se llama Diablo. Después había filmado Socios por Accidente, habían sido justo medio seguidas, como mi primera película, después la otra que fue un encargo. Y estaba hablando con mi novia, que se llama Paula en ese momento, y dije, mirá, este libro me parece espectacular. Me parece que puede ser una película, pero es carísima, ¿viste? Entonces ella me dice, bueno, pero vos sabés, tenés la cabeza como para poder hacer pasar cosas muy caras que parezcan, con menos plata que parezcan más caras que yo. Le digo, me parece que esto capaz es demasiado. Y además seguro que alguien tiene los derechos porque el libro es espectacular y qué sé yo. Y me dice, ¿por qué no averiguás? Y justo pasó que Leo había escrito una crítica de Diablo en Rolling Stone muy buena. Y le escribí, no me acuerdo cómo lo contacté, si fue por redes sociales, ¿viste? Estamos hablando hace más de 10 años. 15 años casi. Sí, debe haber sido 2012. Okay. Claro, porque hasta que filmamos la película pasaron por lo menos 2 años desde la opción del libro. Y entonces le escribí a Leo y le dije, che, me interesaría opcionar la novela, pero está opcionada, no sé qué. Y me dice, no, ahora está libre, pero quiero conocerte primero. Entonces juntémonos a hablar, me contás qué querés hacer y yo después decido. Y entonces nos juntamos en un bar que se llama Pachi, que estaba en Almagro, donde los dos vivíamos cerca de ahí. Y cuando nos juntamos los dos teníamos remeras de películas de Sam Peckinpah. Es hermoso. Él creo que tenía Pat Garrett y Billy the Kid, si no me acuerdo mal, y yo tenía una que tenía la cara de Peckinpah. Y nos vimos, fue automático. Entonces ahí nos quedamos charlando como 3 horas, nos hicimos amigos automáticamente. Y ahí ya opcioné, empezamos a trabajar lo que fue la adaptación de la novela con Camilo de Cabo, que fue el guionista principal conmigo. Y
y en el que Leo no participó en la adaptación, sino que nos fue coacheando para que no cometiéramos burradas. Pero había algo de la adaptación que tenía que tener, que yo tenía muy en la cabeza en ese momento, que era que entre en el presupuesto de la plata que habíamos pedido al Instituto de Cine y lo poco más que teníamos, que era lo que maniobraba Jimena, que fue la productora. Entonces ahí el laburo más duro fue escribir la película posible, ¿viste? Porque si leen la novela es casi infilmable en algunas cosas, ¿no? Entonces ahí fue, bueno, todo un camino para llegar a tener una peli que pudiéramos hacer en Argentina. Diego, De hecho, perdón, siempre pienso que es un buen ejemplo para hablar sobre adaptaciones, Kriptonita, ¿no? Sobre adaptaciones cinematográficas, pensando en tus posibilidades y en tus posibilidades de producción, en poder hacerla. Y me parece muy interesante el lugar al que llegaste. Digo, me meto un poco en tu lugar, pero está buenísimo, coincido totalmente. Las decisiones que tomaste en relación a la novela, con qué te quedaste, digo, para aquellos que no la han visto, no la han leído, elige quedarse obviamente en un interior de ese hospital, y nada, elegir condensar, sentía yo que dijiste, bueno, nos metemos acá con buenos actores, buenas actrices y sí, fue la búsqueda. Fue la búsqueda, la ¿no? mejor película posible con lo que había, digamos. Total. Yo creo, porque claramente hay una película mejor con más plata, ¿no? Sin falsa modestia, en un punto, pero nosotros buscamos una película de actores con ese mejor reparto. con más plata en cuestión de escala. De escala. Nada más. Solamente porque la de película escala. es un peliculón. No, lo que pasa es que Gracias, quizás con amigo. más plata hubieses pensado otra película, ¿no? Con Podés otros- pifiar con más plata. Claro, también, porque sin hubieses duda. abierto, Sin duda, sí, seguramente. sí. Diego, Fue buscar el reparto, sí. ¿Vos cómo y cuándo te topaste con Kriptonita? ¿Fue cuando recibiste un llamado o ya sabías del libro? No, cuando recibió el llamado de Nika. Y para mí ¿Cómo fue? ¿Te dijo, querés hacer Flash argentino? ¿Cómo? fue una locura cuando me ¿Cómo fue llamaste. eso? Casi Algo me así muero. fue. Algo Sí. así. Me diste un poco a elegir en algún punto entre dos personajes que estaban ahí. Uno era el Ráfaga y yo te dije, mira, ¿cuál querés que haga? ¿En cuál me ¿Sabés pensaste? que no me acuerdo ¿Cuál- que era Ráfaga o el médico? me No, acuerdo. no. Era Rafa, me parece que era Rafa o el dijo, ¿O el Faisán? dijiste, está el Faisán también ahí. Ah, también, es verdad, Estaba porque- sin definir ese rol. Vamos A a mí lo que hablar, me pasó, pri- esto- perdón, sí. primero. Ráfaga es Flash y Faisán es Linterna Claro, Verde. claro. Claro, exacto. Vamos a ver. Pues lo que pasó ahí es que mi novia Paula tuvo mucho que ver con la elección de Diego, porque cuando hablamos de quién podía ser Rafa o Faisán, que son como maleantes de barrio picante. Todos son maleantes de Barrio Picante. Claro, sí, en sí, ese pero digo, grupete. en esos personajes específicamente, por ejemplo, no sé, Lady Di es una trans, o el Claro. médico es un médico, digamos. Y entonces Paula me dice, para mí es Diego, esto es así, Paula me dijo, para mí es Diego. Y yo le digo, pero es muy rubio y lindo. Y me dice, no, pero va a la cancha y se agarra piña, ponelo que es re picante. Entonces, ahí es donde dije, claro, es verdad, da eso, ¿viste? Es lindo contar el caminito de cómo lleva Nika también. Con Pau éramos compañeros, Paula Manzone, Sí. éramos compañeros de entrenamiento actoral en lo Dale Catalán. Compartimos un montón de tiempo, entonces nos conocíamos de ahí. Pero yo venía haciendo cine de género, yo soy de La Plata, había filmado con los hermanos García Bauliano. Claro, yo lo tenía mucho a él de Claro, ahí. Y había hecho un par de pelis, había ganado un Rojo Sangre, venía como haciendo ese caminito. La conozco a Fabi Forte, Claro. que fue asistente de una de las pelis de los Bauliano. Hago una participación, un bolo en la peli de Fabi Forte de La Corporación, Ujú. de chofer de Juan, hago de Palomino. Y después de ahí, cuando filman juntos Fabi y Nika, me llaman para ser de agente de Interpol en Socios por Accidente. Hago Socios por Accidente y lo conozco a Nika. Ahí. Y después me llaman, pero yo venía haciendo como ese tipo de trabajos, ¿viste? Como luchar. Y cuando Nika me llama y me propone, y yo leo el guión, y ya me estaba hablando ya estabas hablándome de Capusotto, creo que de Rago, de Juan, Algunos ya estaban. y yo veo que era el personaje que llevaba un poco la batuta durante media película, digamos, yo dije, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Como me agarró como esa... Y fue para mí mi gran primer desafío actoral en cine por un montón de motivos. Por el tamaño del Y personaje. permitime que por te el- diga, y el que te terminó de abrir la puerta, esa puerta Totalmente. que estaba ahí, tuki, y lo Totalmente. venía haciendo, te abrió la puerta para el Cremonesi que está sentado hoy acá. Claramente, lo digo siempre, porque creo que Kriptonita, que le fue muy bien para lo que era una película Fue excelente Sí, para para lo de que que era. género, sí. ¿no? Digamos, creo que tuvimos 100 y pico de mil espectadores, algo así. Pero sobre todo siento que el mundo del cine la vio.
¿no? Como la gente del cine la vio y ahí creo 100%. que me hice visible para un montón de personas que no me conocían, directores, directoras. Y en un gente. muy buen momento del cine nacional también, el último buen momento del Sí, cine nacional. Fue un gran a mí momento. me abrió Sí. hacia la posibilidad quizás, después, gracias a Kryptonita, por ejemplo, me vino un gallo para Esculapio. Porque Ariel me conoce en Nafta Super, Claro. Altari, y creo que le muestra Kryptonita a Bruno para hablarle de mí como el personaje. Entonces, me Estamos parece hablando de que... Bruno, que está haciendo el Eternauta, tranquilo. Más o ahora, menos, ¿no? Y la verdad que para mí es así, me abrió las puertas, sí. Y fuiste la primera opción de ese personaje, porque otros tuvieron otras. ¿Querés contar? Hubo otras opciones. No puedo decir No sé. quién. Pero, por ejemplo, sí, hay unas que son Vox Populi, que es que Dale. el médico era Esteban Lamote, no Sí. pudo hacerla, Yes. por ejemplo. Pero hay ensayos grabados con Esteban. Y Jorge Cezanne fue el primer Faisán Ok. y tampoco pudo hacer la película. Y ambos Claro, Cezanne se bajaron poco antes del rodaje. Incluso creo que Jorge fue 3 semanas antes. Y ahí yo llamé a Nico Vázquez, que había conocido en Socio por Accidente 2. Vamos a contar un poco, si no viste Kryptonita o no la recordás, repito, andá, ponerle pausa a esto y ponerle play a la película. Nos cuenta la historia. En el mundo de los cómics hay algo, sobre todo en DC Comics, que se llama Elseworlds, que son historias alternativas, ¿no? Y con Superman se ha jugado mucho en eso, o sea, se ha jugado muchísimo. Superman aterrizando en otra época del tiempo, en otro planeta y demás. Eso obviamente de manera oficial. Acá de manera no oficial lo que hace la novela de Oyola es que hubiese sucedido con un Superman aterrizando en La Matanza y tomando a el resto de los personajes de la Liga de la Justicia como unos criminales, pero al mismo tiempo medio justicieros, que tienen una banda, que es la banda de Nafta Super, todo en la coyuntura de Superman herido de muerte, Nafta Super herido de muerte por La Verde, como le dicen en la novela, muy alegórico también al cómic La Muerte de Superman de 1992. O sea, todo eso me quiero trasladar a tu cabeza al año 2013, me imagino, 2014, la preparación y lo que decías recién. ¿Qué se queda? ¿Qué dejo afuera? ¿Cómo era tu conexión? Creo que esto en 10 años ya que nos conocemos o más, nunca lo hablamos, Posiblemente. de cómo era tu conexión con Superman y con esta adaptación apócrifa de Superman. Bueno, yo tengo una cultura comiquera, ahora un poquito menos, por la edad, la paternidad y demás. No tiene nada que ver, papu, ¿eh? Sigo leyendo, Ahí está. pero no al nivel que leía Ok. previamente, digamos, por un tema de tiempo, ¿no? Dicho esto, hace poco me compré de Dirt, el de Wonder Woman, Bien. algunas cosas. El último Ronin me llegó hoy, el de las Tortugas Ninja. Bueno, está muy bien. Algunas cosas estoy leyendo. Y tenía cierta cultura la muerte de Superman. Bueno, Red Son había leído también. Y sé que para Leo había sido una referencia a Red Son, porque cuenta el Superman ruso y demás. Pero al momento de adaptarlo como película, fue un poco primero pasar el estrés de escribir la película posible, porque si la película era más superproducción no la podíamos hacer, si nos pasábamos de ciertos personajes no lo podíamos hacer, y después algunas cosas quisimos volverlo más callejero y realista, y eso fue algo que hablamos mucho con Camilo. Principalmente, por ejemplo, en la novela hay una versión de Etrigan, el demonio, al médico le aparece como un demonio amarillo. El médico es un personaje más oscuro y menos empático en el libro, y todo eso nosotros quisimos trasladarlo a una peli un poco más accesible. Incluso la cosa de justicieros es más de la película. En la novela son más unos picantes y listo, digamos. Es como que ellos son re picantes y la policía es mala y no se salva a nadie casi, salva a nadie, digamos, claro. porque es más claramente un pirómano Nafta Super. Nosotros eso lo volvimos como conscientemente un poco más light. Y nos pasó algo muy interesante, que es que, esto lo conté varias veces, pero para el que no sabe, el distribuidor de la película fue Alejandro de Gracia, de Energía Entusiasta. En ese momento Alejandro me propuso distribuir la película antes de filmarla, porque vio que se había filtrado ahí que íbamos a adaptarla, y que estaba Rago, Capusotto, qué sé yo, entonces me propone como un deal para hacerla. Y ahí él me coachó bastante en algunas decisiones de reparto. Como, te conviene llevarla para acá, si está Nico Vázquez mejor. En el momento que no estaba Jorge, me dijo, busquemos una estrella, algunas cosas que pudieran hacer comercial a la película. Y parte de eso fue volverla más empática y que no sea tan tipo la policía contra los pibes, sino como que puedan ser unos justicieros. Por eso de que
hay un robo, regalan plata, todo eso es de la película, no de la novela. Y ese fue todo un camino. Después de lo de, bueno, escribamos la posible, fue hacerlos más empáticos. Y en la serie fue más así ya, directamente. Ya era los buenos contra los malos. Recordemos que hubo una serie secuela llamada Nafta Super que se emitió por Space en su momento y ahora está en HBO Max. Sí. ¿Cómo fue una vez que listo, tenés el papel, el laburo tuyo individual, el laburo con el resto del elenco? Previo al rodaje, ¿eh? Mira, estaba pensando en eso mientras... Yo me acuerdo todo, ¿no? Claro, tenés que remontar tu mente a y 2014, ¿no? Porque el rodaje fue en no, fue 2015. ¿viste? También las sensaciones. Creo que fue 2015. Verano 2015. La filmamos en el 15 y se estrenó en el 15. 2015, sí. Fue... Eso seguro. La filmamos en un calor, año que se estrenó. Sí, creo que la filmamos en un invierno durísimo de 2015. Sí, fue un invierno durísimo porque yo hice Socio por Accidente 2 y Nafta y Kryptonita seguidas. Terminé una y filmé la otra. Pero decir que fue en invierno 2015, se estrenó en diciembre, hubo Sí, 4 meses de post. Sí, incluso llegamos a se estrenó en Mar del Plata. Me acuerdo, tipo yo estuve ahí. Octubre. Sí, una locura. Una locura. No, bueno, cuando obviamente yo no tuve dudas en aceptarlo, estaba feliz. Me empezó a generar nervio, obviamente, el tono, ¿no? Primero, hay algo, me parece que está muy bueno de Kryptonita, que en general acá se venían haciendo cosas más desde lo bizarro, entonces, ¿viste? Y el mundo de la actuación y del teatro, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Una película del superhéroe. Y te digo, loco, se puede actuar bien en una película. Mirá los Yankees. ¿No? Mirá los Yankees lo que hacen con las películas. En ese momento estaba, ¿cómo se llama? Sin City, había salido, no hacía tantos años. Y de pronto digo, che, se le puede dar un tono de actuación muy particular. Me parece que la serie, que la peli lo merece, como para poder, que había algo que había que apoyarse sobre ese tono fantástico y tratar de encontrarlo. Y a la vez pensaba en Flash, y es un personaje un poco liviano, lo que es el Flash conocido, esa cosa del adolescente, medio irresponsable. Este era un malo, ¿entendés? Para mí, tenía que actuar como con el peso de un malo. Era un tipo que... Y en ese sentido me gustaba mucho, ¿cómo se llamaba el personaje? Rorschach. Y la voz, su voz. Y The Watchmen, decís. Sí, The Watchmen, perdón, gracias. Y pensé mucho en eso, entonces me apoyé mucho en buscar una voz así y pensarlo como también... Es una peli de superhéroes, pero que casi no hay acción ni efectos. Entonces, ¿dónde estaba la velocidad de ese tipo? Entonces, en su cerebro, digamos, que había algo que era una computadora interna, pero que a la vez él tenía que ser un tipo con una tranquilidad inexplicable, que se la daba esa... Y a la vez me apoyé en algo del look, en algo de esta cosa más gringa, que yo también me hacía cargo, che, soy medio gringo para... Entonces le digo, y ahí me dijo, te puedes hacer una cresta si querés. Y me hice de la cresta y sugerí hacerme la cresta. La del rayo fue tuya. La del rayo fue mía. Eso fue mortal. Y ahí lo terminamos de diseñar con Rebe, ¿no? Con Rebe Martínez, que es una genia, y ella me diseñó el rayo y terminamos. Y fue espectacular eso. Eso principalmente fue apoyarme ahí y sentir que podías actuar como si estuvieses inmerso en una cosa que no estaba acostumbrado a hacer, y que no siempre te dan las películas, digamos, sobre todo cuando estamos más acostumbrados al costumbrismo o a cosas más, che, ¿qué haces? ¿Cómo va con tu vida? El laburo, ¿viste? Esa problemática no te permite irte expresivamente a ciertos lugares. Fue un laburo bastante obse, además, porque yo creo que estuvimos como un año leyendo el guión, ¿te acordás? Que nos juntamos muchísimo. ¿Un año de ensayo? No todos los días, pero creo que semanalmente nos juntamos a leerlo nosotros dos. Y aparte había una conciencia muy grande de que era una producción muy acotada, de que no teníamos tiempo, de que no se podía fallar prácticamente, y que yo también yo sabía en qué lugar estaba. ¿Viste cuando sos nuevo en un lugar que decís, la cagada no te la podés mandar vos, que se la mande Lertora, que hace ya 10 años que está ahí, pero vos que entraste hoy... Y eso sentía presión ahí, entonces quería estar muy, muy listo, y siento que estuve con mucha concentración, todos estuvimos con mucha concentración. Y a la vez se generó un clima mágico de laburo, ¿no? Eso fue una cosa espectacular. De hecho, seguimos teniendo un vínculo, hay un cariño. Nada, fue muy mágica esa peli. ¿Cómo fue? Acá le pregunto a los dos.
buscar el look, porque si hay algo que a mí me gusta mucho, que es en la simpleza de esos vestuarios, que en realidad es ropa de calle, pero esa ropa de superhéroe está Creo muy que- identificable. Creo que el presupuesto de vestuario fue 13.000 pesos, si no me acuerdo mal. Y está muy bien, o sea, porque el hoodie rojo de Ráfaga está bárbaro, la remera de verde del Faisán está genial, la remera azul de Nafta y bueno, y el traje de drag de Lady D, está todo bien El puesto. buzo tenía las tiritas amarillas, bro, por eso te digo. Esas fueron cosas que... Eso todo se elaboró con Laura Kacherowski, que fue la vestuarista, y mucho lo entendió de que era tipo la ropa de Avellaneda, ¿viste? Que no había que sobrevestir a nadie. Okay. Un poco por presupuesto y otro poco porque era lo que le iba a dar realismo, ¿viste? Yo le dije, Lau, acá nadie tiene que tener ropa nueva. Tipo, la remera de Palomino tiene que estar lavada un par de veces de más, algún agujero que otro, porque además es gente que se agarra piña, que tiene super fuerza, entonces las cosas se rompen. Pero que a la vez tenía que dar una sensación de algo... De uniforme. No sé, Claro. para mí una de las cosas más emocionantes que me pasó en este camino actoral, en lo audiovisual, por decirlo de algún modo, es cuando por primera vez veo ingresar a la banda Es en cine. Sí, yo lo vi también eso, ese cuando plano. se abre, Ahí por cuando Dios. lo Pero, ves, yo creo que te das ahí- cuenta que funcionó. Creo que lloré. Es espectacular yo creo que lloré eso. ese día. Boludo, porque- fue re emocionante, yo lo vi en Mar del Plata también y Sí, me volví sí, loco. Sí, esa entrada Ese en es cámara. el plano. Es el plano, y ahí cuando los ves a todos juntos, tienen un vestuario realista, pero no, ¿entendés? Digo, están Eso- componiendo, eso es lo que y eso digo. es Para, hermoso. para mí el más complejo Esa fue el búsqueda. de Sofi Palomino, porque era la chica halcón y cómo la hacemos chica halcón. Pero está buenísimo, Y porque ahí Laura ese top dijo, no, que amarillo, tenga como ese- esas plumas, Sí. está Hermoso. muy Y bien. el de Lady D fue complejo también porque había que buscar una cosa callejera que diera como de conurbano, ¿viste? No una trans femenina, sino como esa cosa más picante, ¿viste? Y ahí Rebeca tuvo esa idea de que tenga de que las estrellas sean como escarificaciones en el cuerpo, digamos. Hubo ahí toda una búsqueda que fue mucho de Rebe, que fue la maquilladora, con Eli Gora y de Catalí o de Cata hizo el arte, Claro. y de Y Laura de- que claro. hizo el vestuario. Sí. ¿Cuál es su escena favorita de ambos? Verla y después le pregunto de filmarla. Uy, qué difícil. De filmarla. Decilo vos primero, no sé. Yo tenía mucho nervio con un momento de la peli que era cuando hacemos la descripción de lo que es el grupo Geo. Del armamento y todo eso que te lo porque sabes. tenía como una exigencia técnica que era, había un carro, era como un traveling, ¿no? O un zoom in hasta el personaje. Todos los ensayos estuve diciéndole no puedes pifiar ahí porque va a ser Porque así el ahí, plano. Ok. Y tenía que empezar y A vos terminar. en los ensayos ya sabías que ibas a hacer. Pero no lo practicábamos. Ese con plano lo eso. tenía. Lo O tenía, sea, sí. pero no lo habíamos practicado con ese Claro. carro. Eso lo vimos en set. Y tenía que llegar el carro y yo tenía que terminar de decir el texto, mira, a la vez que terminaba el carro. Y es un texto como técnico, porque describe armas y demás. Y tenía una dificultad técnica. Y creo que creo que salió de una. Y fue tipo, terminó y el equipo aplaudió, fue como hermoso. Pero me gustan muchas, la escena con Capusotto, para mí fue emocionante. Además creo que fue el segundo día ese encima. Sí, el otro día estaba filmando con unos chicos y me dicen, che Diego, si te querés ir andate, le hacemos, y fulano le hace el plano, le hace tu parte a la compañera, ya habíamos hecho, digo, estás loco, le digo, ¿cómo voy a hacer eso? Digamos. Y le conté que Capusotto había grabado todas sus partes, digamos, el plano, digamos, sucede todo en un pasillo con él. Ujú. Todos sus momentos se grabaron de entrada, estuvimos bastante haciéndolo. Ya la escena la conocíamos nosotros, después cuando la cámara se iba a poner desde el lado de él hacia nosotros, no lo íbamos a ver más a él, porque estaba el foquista, estaba el cámara, estaba la cámara y nos iba a tapar absolutamente en todo, entonces hacía mucho frío de verdad, filmamos acá en Warnes, no había vidrios, hacía frío, era invierno. Yo le digo, che, díganle a Capusotto que se puede ir, que está todo bien para nosotros realmente, ¿viste? Teníamos fresca la... Dijo, ni loco. Y el chabón se quedó ahí hasta las 5:30, 6 de la mañana, haciéndonos la segunda. Entonces fue genial.
Y después me gusta el momento, hay un encuadre que me encanta, que yo digo, che, tengo que tener un póster o un cuadro así, que es, hay un plano que haces, un plano compuesto que estamos, que estoy yo, Faisán y Juan Raro, cuando discutimos con el Federico, que le decimos, que le digo, vos te chifle el orto, flaco. En esa cueva que tenés no hay televisión. Me acuerdo, antes que entre la policía. Es un plano como medio, esa composición me encanta. Ese fue todo un momento que... Esa es una escena que me gusta mucho porque ahí... El desafío de toda la película es que hay, la mitad es toda en el cuarto de ese hospital. Entonces ya en un momento con Mariano Suárez, que es el director de fotografía, no sabíamos cómo filmarlo más. ¿Viste? Incluso te dicen, cuando filmás en una locación, que me pasó varias veces, es ya después dónde pones la cámara, que no sea algo que ya se has hecho. Y ahí yo ya estaba quemado. Era bueno, filmemos así, asá. Y Mariano me dice, no, acá hay que hacer una formación como de superhéroes que estén como en una B. Es espectacular. Y entonces ponemos a Rago en la punta y el resto así, quedó como un cuadro de cómic. Entonces, buenísimo. Eso quedó espectacular y ese fue Mariano, sí. Recordemos que Pablo Rago hace del Federico, que es Batman, nada más. Exactamente. Menos, hay otra variación con la novela, es que en la novela él está todo vestido de negro y esa calavera que tiene el casco lo inventamos para la película también. Sí. Pero no me acuerdo, la novela está, bueno, acá en la película también está con campera de cuero, está todo de negro también. Está todo de negro, pero tiene el casco negro. Tiene el casco negro. ¿La novela no era el casco negro? Era el casco negro, pero no tenía ningún dibujo, no tenía era nada. Todo de negro y punto. Todo de negro y punto. Sí. Perfecto. Y esa es tu escena también favorita. Yo tengo varias, la verdad que elegir una es imposible porque en general es una peli que quiero un montón. Tengo cosas autocríticas que me guardo solo para mí. Pero a mí me gustan muchos momentos, me gusta la entrada de la banda, me parece un momento soñado, estaba soñado, porque además es de esas cosas que en el cine no te pasan tanto, que es que decís, veo esto así y sale así, ¿viste? Después cuando vas aprendiendo en general, vas viendo que a veces te sale lo que soñaste y a veces está lejos, después la experiencia te va haciendo acercarte, pero ese fue un momento, era mi tercera película, digamos, cuarta, pero un momento que pensaba que salió así. Pero después hay muchas que me gusta mucho el momento que lo pone la en la camilla herido y todos lo aprietan al médico para que lo salve. Me gusta mucho ese Dele con todo que va a aguantar, dele con todo que va a aguantar. Ese momento pues fue muy difícil de filmar porque tenías que tener plano de todos los personajes y el tiempo nos corría. Claro. La escena con Capusotto me gusta mucho, la que Lady Di le habla a Palomino ahí en coma. Excelente. Me gusta muchísimo. Esa es mi favorita. Esa fue un gran desafío. Para los que no saben esta historia, la cuento un montón, pero en esa escena... Esa es mi favorita y ese fue el día que yo estuve en el rodaje. ¿Vos estuviste ese día? Yo estuve ese día. Fuerte. Bueno, entonces capaz te acordás de esto o no. A ver. Ese día pasaron dos cosas. Una es que esa fue una que habíamos ensayado todavía en la era Lamote. Cuando la ensayamos, Lautaro Delgado lo hizo 2 veces y yo le dije, este es el tono, ya está. Y me dice, no, pero es mucho más, no sé qué. No, más va a ser sobreactuado. Yo hoy miro hacia atrás, incluso las cosas que hablaba con Diego, le decía, no, estaba estudiando de más, y digo, qué fruta que mandaba, porque era todo instinto, ¿viste? ¿Qué sé? Todos, o sea, yo no estudié dirección de actores, fruta, digamos, pero algo instintivo me decía, bueno, hasta acá, no sé. Entonces ese día, Lautaro tenía que hacer la escena, y yo en mi método de dirección independiente, Juan Palomino no estaba citado, pues está en coma. Entonces mi idea era, bueno, ese día tiene que hacer teatro Juan, que venga el otro, actúe, que le habla en coma, ponemos un hombro ahí y hablale, ¿viste? Entonces Lautaro dice, ¿cómo no viene? Pero yo le hablo a él. Sí, boludo, pero está tirado en una camilla en coma, o sea, ¿qué importa? Puede ser otro. Si total se ve, no sé, la máscara respirando, el hombro. No, necesito que venga él. Yo, pues está en una obra de teatro, boludo. No, filmemos otra cosa. Tengo que conectar con el tipo porque no sé qué. Yo, ¿tenés que conectar con un tipo en una camilla durmiendo? Sí, bueno, entonces lo hacemos llamar a Juan. Juan viene del orto, tipo, me están haciendo venir para tirarme en una camilla y no habla con Lautaro, le digo. Bueno, viene, se tira de mala gana en la camilla y bueno, empezamos a filmar la escena donde Juan Palomino está tirado con un respirador artificial, digamos, en la camilla. Y Lautaro la hace espectacular, qué sé yo, llora, la escena sale bárbara, ¿viste? Bueno, entonces la hacemos y le digo a Seba González, che, hacemos otra, salió espectacular, pero cubrámonos, dale, me dice. Hacemos una más. Creo que fueron 3 tomas, digamos, ¿no? Estamos filmando la tercera, viene muy bien. Y Sebastián me dice, che, hay un ruido. Entonces decimos, hay un ruido. ¿Vos te acordás de esto? Ahora sí me acuerdo. Hay un ruido. Y, ¿qué? ¿Viste? Y decimos, a ver si se coló algo en los micrófonos, hay que filmar de vuelta, ¿viste? Hay un ruido, bueno, a ver, pedimos silencio, cállense todo, a ver si puede descubrir cuál es el ruido.
escucha el ruido, era los ronquidos del negro, durmiendo con el coso. Entonces, y ahí no la filmamos más, dejamos la segunda toma y quedó. Y esa es también una de mis favoritas. Hay muchos momentos, el de Pero eso que los acabas 60 de decir, Terminator también. Eso que acabas de decir no me parece de director de cine independiente. Te sacan del orto en general si le decís, che, Vení para tirarte tráeme, en el piso. claro, es que me ha pasado que tener que hablarle a una fruta, no sé, me pasó una vez tener que Vos decís mirar y hablarle a que llorar, no está. mirar y emocionarme mirándole a mi amada que se iba y era Una pelota de tenis. y era Alejandro Giuliani. Si no lo conocen, es un director de fotografía que podría tener un desarmadero, una cosa así. Y yo me tenía que mirar ahí y llorar. Y es una Bueno, cosa... un poco es la actuación, pero es cada uno. Sí, también, yo qué obvio, sé. obvio, O sea, obvio. me acuerdo que Juan llegó del orto y dice, pero ¿qué pasa? No puede actuar con un mariquí, no sé qué. Como viste que podía tener un muñeco ahí que él lo hubiera hecho. Sí. Pero es cada uno, ¿viste? No, obvio que está... Siempre el otro, siempre es el otro lo mejor, obvio. Falta de recursos o optimización de los mismos. Hay un par de escenas donde, el dinero está puesto un poco acá. ¿Qué onda eso? Sí. Porque hay un semivuelo, unos rayos que salen de los ojos. Sí, hubo Hay un laburo. una- Hubo hay todo un laburo. Hay una pelea. Y se ve bien. Sí, ahí hubo una búsqueda, pues como fueron años de preparación, realmente fueron como 2 años de preparación, de escribir el guión, todo. Yo sabía un par de personas con las que íbamos a laburar. Uno fue Andrés Borghi, que hizo BFX, y Nano Benayón hizo los fondos de todas esas partes tipo Sin City, que la referencia era Sin City. Sí. Y Benayón es un crack en eso. Entonces se diseñó todo eso mucho. Primero con Lucas Sacardo, que hicimos los storyboards. Y después, si vos ves los storyboards y ves eso en la película, son idénticos. Entonces Benayón tomó eso y lo transformó en esos fondos. Entonces después fue filmar, Ale Révora hizo la segunda unidad y fue filmar las escenas con croma sabiendo que iban a tener esos fondos que ya existían bastante antes. Entonces fue un camino, no te digo profesional, pero de una búsqueda profesional. seria, digamos. Y también hubo algunas decisiones de dónde poner ciertos cartuchos, como por ejemplo que todo el final tuviera esa acción que la película te dice, se van a agarrar a piñas, que estuviera toda esa pelea con los policías. Hubo un entrenamiento ahí que se entrenó bastante. O sea, sí. no teníamos tiempo para entrenar antes, pero todo el tiempo que no se filmaba... Nos juntábamos a coreografiar eso y con Pablito Pinto, que estaba muy entrenado en aquel momento. Pablo Pinto hace a Cabeza de Tortuga, que es como el archienemigo Es como Doomsday. Sí, es sí, un super geo. Y Pablo me levanta con un solo brazo del cuello. O sea, le digo, Pablo, vos yo me voy a agarrar de tus manos, vos... Entonces... Eso es hermoso porque está en la película. y te levanta levanta me levanta, medio yo me metro. cuelgo, le digo, si vos te la bancás, yo me cuelgo de tus manos. Y actuó que marca. Y el chabón me levantó Con un así. solo brazo. Yo soy muy livianito, y él es muy fuerte, pero me levantó y me empujó, me tiró, fue espectacular. Nos divertimos mucho. Sí, sí. Eso, Y ahí se hubo- cagaron de risa. Siempre. En general la pasamos bárbaro. Hay Sí. una gran anécdota. Mi personaje sale nosotros salimos medio como a entregarnos con el objetivo de irnos a las piñas, ¿no? Sí. Y yo tenía que salir, tenía que saltar y darle un cabezazo al policía Qué que me momento de apuntaba. estrés. Y cuando obviamente que uno técnicamente cuando filma esas situaciones, la cámara está atrás, actúas el golpe, el otro actúa que lo recibe. Entonces yo le digo al flaco, tranqui, que yo no te voy a apuntar a la cara, te voy a apuntar al casco. O sea, no, lejos de tu cara, voy a apuntarte acá arriba. Y en ese sentido lo hice bien, pero cuando lo hice así, ¡pum! Le hago el coso, el casco le hizo ¡pa! Y creo que el flaco cayó al piso con la realidad del golpe. ¿El flaco era un extra? Un extra. Un extra calificado, pero un extra. Un extra calificado. Y quedó ahí. Sí, paramos. Y yo tenía miro la así, nariz, no, chocolate. pero yo miro así, los veo al flaco en el piso y cuando levanto la vista los veo a Nicanor y a Mariano mirando así diciendo... Buenísima. Tipo, Que la toma que tomó, es la que quedó en la película. Pero aparte, tipo, no me olvido más. Sí, qué sé yo, pero fue la toma. No, después fuimos a verlo al pibe y era tipo, che, está bien, sí, se Tenía fue a una- poner hielo, todo, tenía como un todo Sí, chocolate. no, el casco se le fue para adelante. Y no sé si te acordás lo que pasó Sí, después. me acuerdo.
Después viene Pablo Pinto. Y Pablo Pinto es un chabón muy grandote, si no vieron la película, muy grandote, y nos dice, guarda, porque allá hay uno que está loco. Y nos lo dijo él. Sí. Y había otro pibe de los extras que miró y dijo, ahora se la vamos a dar a uno de ustedes. Se armó un chiste interno que fue... Pero este lo dijo como medio serio. Lo dijo serio. Se la dieron un extra, ahora nos vamos a vengar, no sé qué. Tiró algo así y era uno grandote también. Y alguien le dijo, no me acuerdo quién, pero alguien le dijo, che, ¿de mentiritas? No, fue después lo de mentiritas. Entonces esto también está en la película. Fue una locura eso igual. Acción, qué sé yo, y viene este pibe en otra parte Pinto entra como al edificio a matar a Juan Palomino que está en coma, y entonces Nico Vázquez le quiere tirar con su anillo de poder verde, y viene un chabón y le pega un cabezazo en las costillas y lo dobla, vuela en el aire y cae. Y eso pasó literalmente. Sí, lo tenía que taclear, Bueno, pero tenía que era taclear. de mentira. Y se lo Y se lo el hizo. flaco de ahora se la vamos a dar a uno de ustedes, le dio como un cabezazo en las costillas, lo dobló, lo ves en la película en cámara lenta, hacia así y cae al piso. Y No Nico fue muy divertido ese momento. En el porque momento no fue divertido. No fue divertido. En la Pero quedó película bien. se ve espectacular y Nico se levantó y le dijo, che, es de mentirita, sabía, ¿no? Fue espectacular. El flaco era, le decíamos el Pitbull, era muy parecido a Nika de cara, pero era como tres Nicanores. Tres espaldas. Era como un chabón así. Y lo quería matar. Y yo lo vi muchos años después y en otras situaciones me dijo, ¿te acordás cómo se la di a...? Estaba orgulloso de habérsela dado a Nico Vázquez. O sea, se cargó a Rocky. Yo creo que pasa, Sí, claro, sí, creo sí. que pasa con los hijos por la puerta de Rocky y dice, a Rocky, yo lo doblé. Encima en las costillas, pero yo te digo, Una locura lo que fue muy hizo. estoico Nicolás ahí, Porque... Nicolás podría haber armado un quilombo. Claro. No, eso o irse a las manos, porque es picante también. Está bien que este otro Yo creo que la pensó, porque era... Pero siempre tenía Pablo Pinto atrás, Sí, ¿no? sí, sí, pero, sí. pero sí. Una Bueno, locura. se estrena la película. O sea, primero Mar del Plata y al mes los cines, y es aplaudida, es aceptada, es muy bien comentada y la va a ver muchísima gente. Estamos hablando de que recién estaban empezando, Netflix había desembarcado hace poco, no era lo común todavía. La gente iba al cine más que nada y el cine nacional estaba, como dijimos hace un rato, en un buen momento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿O qué recuerdan? ¿Y alguna anécdota o algo de eso, del estreno de la película, del aftermatch? Y a mí me sorprendió mucho porque con Alejandro me acuerdo que el distribuidor Ale de Gracia habíamos hablado y él decía, bueno, sí, Independiente Argentino, un éxito es 30.000 espectadores. Entonces veíamos como un techo ahí de que lo posible era eso, incluso con los actores que teníamos, porque no es una superproducción y demás. Entonces como que eso era un éxito. Pero nos pasó en el viaje a Mar del Plata que sacaron el tráiler, debutó en el YouTube de Revista La Cosa, donde ambos habíamos sido parte. Exactamente, sí señor. Y yo me acuerdo, me tomé el micro a Mar del Plata y no tuve señal. Debutó yo escribí la crónica de la noche, porque yo escribo la Totalmente. crónica del rodaje. Por eso había sido. Claro, además, yo fui es a escribir verdad. la crónica del rodaje. Y entonces ponen el tráiler en la web en el YouTube de la revista. Sí. Yo viajo a Mar del Plata. Y cuando iba a arrancar el micro me acuerdo que vi que estaba el tráiler ahí y cuando llegué había tenido 500.000 vistas, que era un montón, 500.000 vistas, montonazo. es un montón. Y entonces Alejandro nos llama y nos dice, che, me parece que le puede ir un poco mejor que 30.000 espectadores. Entonces ahí decidieron hacer una apuesta un poco más grande De publicidad. de lanzamiento y demás. Y que, bueno, eso te ponía en un rojo más grande también de apuesta, digamos, del estreno. Y se decidió ahí salir con el póster primero que era solo Capusotto, ese póster que era... Me acuerdo perfecto. Que se hizo una foto específica para ese póster. Y ahí se empezó a fogonear y hubo como una manija. ¿Viste? ¿Te acuerdas que fuimos a esa Comic Con? Me acuerdo. Que estuvo una Comic Con que fue durante Mar del Plata, que yo no estaba, que fue la que fue Nico y demás. Y hubo una previa donde yo mostré unos planitos. Exacto. Y ahí ya empezó toda una manija, pero nadie esperaba que haga 115.000 espectadores. Hizo como medio algo así. Y en estos 10 años, ¿qué pasó con la película? Bueno, estuvo la serie, Tuvo la serie. obviamente, pero además con estos personajes, con la película, ¿qué se comentan, no se comentan? ¿Te los dice alguien? ¿Piden vuelta? ¿Piden tercera? Algo de eso hay. Ahora, Diego, vos contá, ¿eh? Algo de eso hay. También pasan dos cosas igual, ¿eh? A mí me sirve mucho a nivel carrera porque haber tenido un éxito te ayuda a... Hiciste un éxito, como vos fuiste un poco responsable de ese éxito, te pone en un lugar de, sabés hacerlo, ¿viste? Okay. Aunque no todo lo que hagas sea un éxito, pero te pone en un lugar metiste un golazo. de sabés hacerlo que a la industria en un punto le gusta, ¿viste? Como, bueno, te podemos poner a cargo de algo que
queremos que pegue, sabés hacerlo. Después, Que tiene cierta lógica, ¿no? Digo, Claro. contratás un técnico para acá, para el estudio, lo sabe hacer, ya, digamos, y tenés la lidiar con referencia de otra ciertos cosa. actores, etcétera, etcétera. Que después hay muchas cosas que definen el éxito o no de ciertas cosas. En mi caso particular siempre ha sido más control creativo, mejor salió. Es lo que yo aprendí, lo que hablo cuando alguien me contrata para hacer algo por encargo, ponele. Menos control no depende de mí. Pero me ha pasado eso, que después hay mucho recuerdo de la película, de cierta generación. Pero sí me pasó de dar clases de cine recientemente o cursos, y de 20 años es, esa película de culto que capaz no la vieron. O sea, te pasa un poco eso, que pasaron 10 años, ¿viste? Y en ese momento Kryptonita fue como un hito, y pibes que hacían dibujos, fandom, todo. Pero poné, ahora es cuando se echa la maldad, ya no es Kryptonita. Y ahora es Demi que está en ese lugar, poné, que es mi amigo, y también está buenísimo ver cómo le pasa a otro, que encima de esa película hizo 300.000 espectadores. Sí, es otra bueno, cosa. Es ¿no? otra cosa, terror duro. Sí, pero es como en comparación dentro del cine de género, si vos querés, argentino, que no sale de multinacionales o qué sé yo, son como las dos, ¿viste? No hay tanto más como ese nivel. Entonces sí pasó que como para cierta generación hacia atrás todavía es relevante, cierta generación para acá capaz la está descubriendo. Algunos la vieron, otros no. Es interesante eso también, porque ves el paso del tiempo, ¿viste? Sí. Pero en un lugar existe todavía, como que hay un interés, porque quizás haya una secuela o qué sé yo, no lo sé. Yo tengo interés, a mí me encantaría. Para mí los personajes todos podrían tener su Sí, propio. pero aparte la novela te dejaba muchas puertas ahí, porque como Sí. la novela se va con los personajes por momentos, vos tenés ahí un mundo que no es solamente inventártelo, sino que es desarrollarlo capaz. Y aparte también siempre yo tuve esa esperanza porque Leo estaba siempre ahí. Digamos, Oyola fue parte también fue parte del proceso también, estuvo siempre Y presente. él estuvo todo el rodaje. Estuvo todo el rodaje, de hecho después, bueno, lo que fue Nafta Super, ¿no? Pero no decidió escribir un Kryptonita 2, que tranquilamente podría hacerlo. No, él no quiere. No o quiere sea, hacer- no no quiere quiere hacer un escribir 2 Kryptonita 2. porque quiere hacer cosas nuevas, digamos. Leo, Bueno, siempre. Leo, Incluso hace algo nuevo que hace Kryptonita Hay, 2. hay Las un, dos cosas. hay un ¿eh? guión de un spin-off que nunca logramos sacar adelante del todo. Algún Ajá. día quizás ocurra o no. Pero bueno, pero es eso, es directamente para lo audiovisual, el guión del spin-off y cualquier proyecto. Sí. O sea, a nivel novela, en la cual basarse luego para hacer ¿De qué es el una spin-off? película. No, es un secreto. No lo puedo quemar. Alguna vez boqueé, no lo puedo quemar. ¿lo boqueaste? Siempre que boqueo algo, después no pasa. Ok, Además. no sabía que lo habías Incluso boqueado, pensé que era... Veo notas viejas de cosas. ¿Qué va a ser el próximo? Tal cosa nunca ocurrió. Nunca pasó. Yo ahora no digo nada. Ok, perfecto. Pero esto le tendrías que preguntar a Leo. Hasta donde yo sé, no hay un libro 2. No hay un libro 2. Voy a charlar, hay que tener un café con Leo de... Puede hacer cambiar de parecer, quizás. un no ida lo y sé. vuelta de ideas, anda por Sería acá. lindo. Hoy la tecnología también es más permeable para realizar ciertas cosas No, que hace sí. 10 años no. Hoy es mucho más posible hacer una película más grande con muchas herramientas, ni siquiera con IA, Sí, con, pero con el mismo cómo se filma presupuesto, hoy. con el mismo presupuesto Sin de duda. hace 10 años te haces de doble escala. Es así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa diferencia. Sí, también ya se estableció que no es tan riesgoso. Cuando se hizo la película y la serie era un riesgo y después funcionó. Entonces, Claro. pero hay que ver algo que yo he hablado un par de veces, que es cuán vivo está lo que se llama el IP, ¿viste? Cosas de industria, que es Jugársela de esa vuelta. marca, ¿no? No, es jugársela de vuelta. Claro, es como, bueno, es, hacen- es apostar. es la misma apuesta de aquel momento, pero Pero sabiendo que funcionó. Exacto. Entonces, Sabiendo que en ese momento era un salto al vacío. Incluso me pasó con ciertos actores, acá es como prender fuego, pero él lo sabe un poco, que cuando filmamos la peli, el personaje de Federico fue muy difícil de castear, increíblemente. Por ejemplo, Lady Di, que era difícil, no, como que enseguida... Pero no me parece ilógico lo que digas que castear a Batman sea difícil. Bueno, pero el más difícil era trans Lady Di. Batman, No, Batman siempre es más claro. difícil. Entonces yo tenía como un top de actores donde Pablo era uno, pero había otros. ¿No puedo decir quién? No, por Ok. código creo que no. Ok. Eh, Pero está bien. y todo el mundo tenía miedo, pues era, che, me iba a poner unas calzas, Pero- es ridículo. Pero está bien, ¿viste? elegiste al único actor argentino que tiene 2 Oscars en su haber y está bien. Absolutamente. Entonces yo cuando me junté con Pablo para hablarlo, Pablo me decía, ¿vos estás seguro de que querés hacer? Sí, no vamos a hacer el ridículo, no. Bueno, voy a confiar,
Pero tengo mis reservas, me dice. Bueno, entonces yo le expliqué un poco cuál era el tono de la película. Él se juntó con Seba de Caro. Seba de Caro tuvieron charla Batman. Seba le explicó cómo es Batman, el Batman real, ¿viste? Su historia, los padres, etcétera, más allá de lo que cuenta el libro. Entonces Pablo vino. Una batilección, le digo. Sí, Totalmente. Pablo vino, la rompió en la película, la rompió más en la serie. Bueno, porque tenía más. Tenía más en la serie que en la película, pero además a mí me sorprende lo bien que está en la película, teniendo en cuenta que él no sabía si lo que yo estaba haciendo estaba bueno. Entonces dijo, bueno, yo hago la mía tipo Batman, ¿viste? Hizo la suya, estuvo espectacular. A mí me gusta mucho eso, lo he hablado con él, lo he hablado con Seba, me acuerdo, y después de verla, como que él tenía su propia película, era como, que es como es Batman, es el personaje Batman, outsider dentro que funciona dentro del incluso había grupo. muchos momentos donde, ponele, Él estaba cenábamos y Pablo se iba al auto a dormir un rato antes de seguir filmando, por ejemplo. Cuando todos los demás estaban charlando en la suya. Y es más, me acuerdo que en el festival de Mar del Plata estaba con el casco. Y aparecía. Estaba con el casco. Abría la puerta de la ventana del provincial. Y salía con el casco. Y para que lo apuntaran con linterna desde abajo. Es así. Estaba en una. Es así. Pero lo más increíble es que pasamos la película por primera vez. Pablo la ve, nunca la había visto. Y viene y me dice, che, está buenísima. Vos sabés hacer esto. Y yo le digo, hijo de puta, no confiaste hasta que la viste terminada, ¿no? Y me dice, no, te confieso que no. Y fue muy lindo porque aún con esa duda fue y lo dio todo confiando en que podía funcionar. Y yo eso lo valoro un montón. Obvio. Donde otros tenían cagazo de que esto fuera a ser un bochorno total y no se la jugaron, ¿viste? Y me parece que eso habla doblemente bien de él. Porque yo creo que los grandes actores van a lucirse independientemente del proyecto. Después, si el proyecto está buenísimo, bueno, pero hay veces que ves una película que es un desastre y un gran actor lo ves lucirse igual, ¿viste? No sé, Ulises Dumont es un ejemplo. Yo tengo una de las frases que tengo más presente en general, es una frase que me dijo Nika, hablando, no me acuerdo puntualmente por qué fue que lo hablamos, pero vos me dijiste, hasta en una mala película puede haber una buena actuación. Y el cine te permite que una buena actuación se recorte. Y a mí eso me dio mucha confianza, porque yo realmente sentí que mi camino audiovisual fue muy buscado y fui haciendo muchas cosas para formarme, pero no tuve muchas posibilidades. Gracias al cine de terror pude practicar bastante audiovisualmente, pero en un momento necesitas horas de vuelo, ¿viste? No es inevitable, lo tenés que hacer, necesitas conocer el oficio y no hay otra forma que aprendiendo. Y he hecho muchísimas cosas que yo decía, y se me venía Nicanor y me tiraba de cabeza, pero cantidad de cosas que quizás no tenía confianza en el resultado final, o porque no me la daba la producción, o porque no me la daba quien dirigía, o por el guión, Y es verdad, es una gran verdad que cuando podés salir bien parado casi de cualquier cosa, cuando te entregás, cuando vas a fondo y intentás hacer un gran trabajo, lo intentás. Sí, porque hay veces que las cosas funcionan por eso, porque hay gente que está creyendo en eso, ¿viste? Más allá de cuál sea el producto, digo. Yo hay veces que veo películas, ponele cine bizarro, lo que fuera, o incluso Dumont mismo, o sea, yo eso Dumont lo tengo porque es uno de mis actores argentinos favoritos, hizo de todo, ¿viste? Y nunca está mal, o sea, ves cosas que capaz están cayendo a pedazos alrededor, pero el tipo entra y te da una cosa shakespeariana, ¿viste? Y es más lindo eso que ver a alguien que no está creyendo en lo que hace. Con la fe, digamos, con la creencia y la fe. Es un acto de fe. Sí, pero el señor que tenés sentado a tu derecha es así también. Él siempre está absolutamente excelente en todo lo que hace. Absolutamente. Es así. Es Rago el oficio también. Rago también. Rago es indestructible. Pero bueno, Rago también es... Y Rago hizo de todo. Es la historia del cine argentino, Rago. Sí. O sea, ves Último Día de la Víctima o... no sé, películas donde es un niño, ¿viste? La historia oficial, su primer Oscar. Y claro, su primer Oscar y es un nenito, ¿viste? Y yo vengo de hacer teatro con Pablo. Hicimos teatro juntos y estuvimos de gira hace poco por el interior y iban las señoras grandes con las cartulinas y decían Pablo te amo y tenían pegadas las del club de fan de la época de Clave de Sol. Y yo le digo, Pablo, yo te tengo, yo te conozco de chiquitito, Pablo, yo te sigo desde chiquitito. El chabón, ¿entendés? Yo empecé a actuar en cine y demás acá mis casi 40 años y el chabón desde los 10 años o menos. Pero que tenía 6, pero tiene un oficio, gente con un... Y no solo un oficio, tiene un ángel tremendo, ¿no? Tiene una capacidad
Y aparte es una gran persona. Entonces, una gran combinación también. Sí, total. Es la luz, sí. Bueno, por más Federico, entonces, por más Kryptonita, ojalá. Y además de eso, bueno, la película es para siempre. Las películas son para siempre. Eso es cierto. Hace 10 años que está esto. En 10 años haremos el 20 aniversario en el formato que sea, con la inteligencia artificial que sea en ese momento. Pero muchas gracias por estar acá, por prenderse estos 10 años. Que me animo a decir, arranca los festejos, los 10 años. Va a haber más novedades, vamos a estar compartiendo al respecto. Estén atentos aquí a las redes sociales de Tomando Cine, a las mías también, a las de ustedes también. Que vamos a estar ahí haciendo algunas cositas. ¿Algún pensamiento, reflexión más sobre esta década? No, qué fuerte, es fuerte, digamos, y está bueno porque es un número 10 años y siento que en estos 10 años hemos crecido todos mucho. Seguir estando cerca de Nika en este tiempo para mí ha sido todo aprendizaje. Y es una forma como de revalorizar todo el camino hecho, ¿no? Creo que lo que hicimos estuvo bueno y me da mucho orgullo, y me da mucho orgullo ser parte de esta banda de gente loca y talentosa, ¿no? De todos mis compañeros, mis compañeras, ¿no? de elenco y del equipo técnico y artístico, y de ser parte de la historia de Nika, que es uno de los directores que admiro. Volvé a llamarme Nicanor, pronto. Ya vendrá, hermano. No, eso sí, para mí también es hermoso ver que la película sigue viva. O sea, con muchas no pasa. Así que. Para el que estuvo acá a la hora de charla, ¿dónde ve Kryptonita en este momento? Igual esto se puede ver en cualquier momento. Cambia todo el tiempo. Pero creo que en este momento está en Flow. Está en Flow en este momento, y si estás viendo esto, andás a ver cuándo, búscala, googlea dónde está Kryptonita, la vas a encontrar sin duda, y vas a encontrar Nafta Super también, y entrevistas, y esto y otro material. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Tomando Cine en su primer especial por fuera del programa semanal que hacemos con Lu Agosta. Nos reencontramos la próxima, sea semana que viene o cuando sea que vos estás viendo o escuchando esto.